Saludos cordiales, bienvenidos a su programa favorito, Consultorio Fiscal. Vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando del impuesto mínimo global, sus antecedentes, su contexto, todo lo que tiene que ver. Tenemos expertazo, tenemos invitado de lujo que nos va a hacer favor el día de hoy de platicar de este tema técnico, profundo, interesante. Y bueno, demos paso a nuestro invitado para que nos explique ampliamente. Vamos a explotarlo, a exprimirlo. Nos va a hablar ampliamente del tema y bueno, me permitiré presentarlo rápidamente para que tengan conocimiento de quién es y qué hace. Bienvenido, mi querido amigo Humberto Cruz Hernández. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en este espacio tan importante para la universidad. Muchísimas gracias y pues para nosotros también es un placer, es un honor y para nuestros amigos que van a poder compartir con nosotros ese conocimiento que traes, esa expertise, ese conocimiento en campo y también por supuesto la parte técnica que no hay que dejarla al lado porque nuestros contadores después de esto van a tener que hacerse más contadores y nuestros amigos empresarios van a tener que empezar a observar con quién hacen negocio, cómo están haciendo las cosas, si las están haciendo bien, con quién se están relacionando o si ellos también tienen que estar relacionados con el pago o muy enterados o enterados del impuesto mínimo global. Bueno, amigo, entonces, bueno, pues tenemos este gran tema y adelante, pero creo que para ello necesitaremos un poquito de contexto, ¿no? De dónde vino a lo mejor el impuesto sobre la renta y luego llegaremos al impuesto mínimo global. Entonces, ¿cómo qué antecedentes tenemos para poder identificar este camino que nos va a llevar al programa de hoy? Sí, pues precisamente como lo señalas, es muy importante que tengamos un contexto pues histórico de lo que implica el impuesto mínimo global y también todo lo que es el reporte BEPS, erosión de la base gravable y traslado de utilidades, que ha sido pues preparado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también con el G20. Entonces, pues en ese contexto, básicamente, pues quisiera comentarles que a partir de 1798, en Inglaterra, William Pitt, en conjunto con su equipo y tomando como referencias a muchos grandes de la economía, pues prepararon un impuesto que simplificó de manera importante, pues la manera de contribuir a gasto público en ese contexto histórico. Es un impuesto que básicamente tenía como objetivo hacer frente a las guerras contra Napoleón y pues se manejó como un impuesto extraordinario pagadero por única vez, llamado impuesto sobre la renta. Ajá, y entonces finalmente este impuesto se fue depurando. Hay muchos temas muy interesantes. De hecho, si tienen oportunidad de, por ejemplo, de ver una versión facsímil de lo que es este impuesto extraordinario. Es muy interesante, vamos a encontrar datos curiosos muy relevantes. Y bueno, posteriormente en 1806 finalmente se adopta como tal, ya como un impuesto a la renta, tanto para las personas físicas como para las personas morales o personas jurídico-colectivas. Y pues se fue difundiendo la idea de que Inglaterra pues había diseñado un impuesto pues realmente sencillo, porque básicamente es conocer los ingresos y también conocer cuáles son los costos y los gastos. Y si tenemos utilidad, aplicar una tasa. Entonces, en aquel contexto histórico, pues, simplificó de manera importante la fiscalización. Y pues más adelante, este modelo fue tomado por diversos países, como Japón, Estados Unidos, Francia, España. Y en México, pues se incorpora en 1921. De hecho, es un dato pues interesante, es que pues ya se conocía, por ejemplo, con Porfirio Díaz que había un impuesto a la renta y pues se le ocurrió llamar a una ley impuesto a la renta federal del timbre, pero realmente no era un impuesto a la renta, sino era un impuesto por usar, digamos que algunos documentos públicos, ¿no? Y entonces, básicamente, en ese contexto, en 1921, el general Álvaro Obregón, pues, expide un decreto que tenía como objetivo la recaudación de un impuesto extraordinario, también pagadero por única vez, que actualmente, pues, llamamos también impuesto sobre la renta. Y pues México ha tenido varias leyes del impuesto a la renta, son 9.
en donde pues se han abrogado alguna ley, se expide otra, y todavía si le incorporamos, por ejemplo, la ley del impuesto a la renta superlativo de la década de los 40, pues llegaremos a 10 hasta la fecha. Y pues en ese contexto, pues las operaciones entre personas de diferentes países se fueron incrementando y se presentaron varios problemas prácticos. Entre ellos, pues se dieron cuenta que respecto de un mismo ingreso, en operaciones internacionales se estaba pagando el impuesto en 2 o más países. Entonces, pues esto estaba teniendo un impacto muy importante en los contribuyentes. Y en ese momento, pues básicamente, pues México tiene un rol pues muy importante, sobre todo al estar colaborando con la Liga de las Naciones. Y pues es precisamente el 8 de octubre de 1921 cuando se crea el Comité de Asuntos Fiscales de la Liga de las Naciones para analizar de qué manera pues se puede evitar esta doble tributación internacional. Y pues estos cambios los hemos tenido generalmente, o cambios importantes por lo menos en materia de tributación internacional, generalmente se dan en un promedio de cada 100 años. Y como dato curioso, precisamente el impuesto mínimo global fue presentado, forma parte del pilar 2 de BEPS. Sin embargo, pues se presentó el pilar 1 y pilar 2 de BEPS precisamente el 8 de octubre de 2021, es decir, 100 años después. Entonces es un tema pues muy, muy relevante. Incluso ese momento en el que se crea el Comité de Asuntos Fiscales de la Liga de las Naciones pues marca un antes y un después en materia de tributación internacional. Y pues a su vez pasa el tiempo, ubicémonos en 1921, y se van identificando que hay algunos contribuyentes que comienzan pues a abusar del manejo, por ejemplo, de los precios, de las contraprestaciones, cuando se hacen transacciones entre dos empresas de un mismo grupo. Y pues finalmente se analiza un concepto que ya había desarrollado Estados Unidos desde 1935, al cual se le conoce como precios de transferencia. Entonces, pues básicamente con precios de transferencia se logra pues mitigar un tanto el impacto que se tenía en aquel momento, porque pues para las empresas que, por ejemplo, tenían pérdidas fiscales y esas pérdidas fiscales estaban por prescribir, pues entonces incrementaban el precio, la contraprestación, generaban utilidad, aplicaban esa pérdida y a su vez en otra jurisdicción, en otro país, en otro estado, pues la empresa que efectuaba el pago, pues tenía derecho a la deducción. Entonces, pues este tipo de temas, de estrategias que se fueron llevando a cabo, se han venido mitigando a través de temas de precios de transferencia. Y precisamente también en ese contexto histórico, pues se analizan aspectos muy importantes de vinculación para efecto de identificar en qué momento tenemos que estar pues pagando el impuesto sobre la renta, y entre otros aspectos pues se analiza, por ejemplo, la residencia fiscal, se analizan temas de los supuestos en los cuales pues una persona del extranjero está obligada a pagar el impuesto sobre la renta en algún país por tener fuente de riqueza. También se analiza el tema de la nacionalidad, porque también en algún momento pues básicamente las personas que eran nacionales, los que son nacionales, son los que estaban obligados al pago del impuesto sobre la renta. México dejó este criterio atrás, prácticamente a inicios de la década de 1980, de la década de los 80s. Solamente se queda con elementos como fuente de riqueza, como la residencia fiscal. Hay algunos países que comentábamos todavía continúan con este vínculo, que es países como Estados Unidos de América, en donde pues independientemente del lugar en donde se encuentre una persona que es nacional, tiene que pagar impuestos sobre la renta pues en Estados Unidos de América. Y pues a su vez también entre otros aspectos se van pues tomando algunas ideas, por ejemplo de Prusia, en donde pues se desarrolla todo lo que es el concepto de establecimiento permanente. México va incorporando pues muchos aspectos a la ley del impuesto sobre la renta.
Incluso, pues, para efecto de los mexicanos y de los extranjeros, en algún momento se creó un impuesto al ausentismo. Entonces, son temas así que dicen, oye, pues ya generaste riqueza aquí, entonces si te vas tienes que pagar un impuesto al ausentismo. Y pues se ha venido pues teniendo cierta modificación de la legislación tributaria ante la dinámica en la que se dan pues los negocios. Y pues finalmente, pues México en 1994 se incorpora como país miembro de la OCDE y pues a su vez también se compromete de cierta forma pues a estar analizando las directrices que emite la OCDE para efecto de poderlas incorporar a su legislación fiscal. Es en ese momento incluso donde México también incorpora pues aspectos de precios de transferencia unos años después y demás aspectos. Ok, entonces se va, a ver, recapitulando un poquito. Primero, históricamente, bueno, pues los países a nivel internacional han tenido como la necesidad y aparte han compartido experiencias, ¿no? En la Liga de las Naciones, luego en la OCDE, en la ONU. Luego nos comentabas algo muy importante de que se llegó a un concepto de los precios de transferencia para pues para las personas morales que realizan operaciones internacionales y que realizan operaciones entre sí, que se venden, que se compran o que van a derivar y a detonar lamentablemente en malas prácticas. Entonces, que hay un tema y a nuestros amigos que nos están viendo, nos están saludando, recordemos que en el repositorio tenemos un programa con el maestro Miranda de Santiago que vino a platicarnos precisamente de este tema, que es experto en esa materia en relación a un poquito el cálculo precisamente de estos precios de transferencia que actualmente se encuentra en la ley del impuesto a la renta. Sí. Y luego estos aspectos específicos de residencia, domicilio, que algunos dirían es lo mismo, ahí hay que identificarlo, para eso hay que echarle un ojito al Código Fiscal de la Federación, para precisamente tener puntualidad en cuándo estamos en el mismo supuesto, porque puedo tener mi domicilio convencional, mi domicilio fiscal, puedo tener mis sucursales, puedo tener mis corresponsalías, puedo tener un sinfín de lugares que incluso otros van a calificar como fuente de riqueza, ¿no? Entonces, bueno, y la nacionalidad, porque como bien decías, en el caso mexicano, ok, ser mexicano tiene su privilegio, por supuesto, pero también el pago de las contribuciones, salvo prueba en contrario, que era lo que nos decías, según una de las fichas de trámite del anexo 1A de la resolución miscelánea, puedo presentar un aviso y decir, bueno, soy mexicano, eso no lo quito, a lo mejor tengo una doble nacionalidad o cambio de residencia. Entonces presento el aviso y ya le digo adiós, hasta pronto a México y tributo en el otro país. Entonces, bueno, o a lo mejor estoy tributando aquí, si sigo obteniendo ingresos, nuestros amigos deben de tenerlo presente. Y finalmente la determinación del establecimiento permanente y llegamos al año 1994. En el año 1994 que hay un parteaguas importante para el caso mexicano y entonces México firma y se incluye con sus nuevos amiguitos. Sí. Los nuevos amiguitos de la OCDE les dicen, no, yo ya soy un país que ha crecido, que tenemos muy buenos números, admítanme, yo voy a hacer negocios internacionales, ok, o bueno, más grandes porque siempre hemos hecho. Y entonces, ¿qué pasa ahí en ese año y con la inclusión? Sí, pues México comienza a celebrar pues tratados en materia de doble tributación internacional basados pues principalmente en el modelo convenio de la OCDE sobre la renta y sobre el patrimonio, que digamos que es un estándar de artículos como referencia a seguir cuando se está negociando pues un tratado. Y a su vez, pues México también es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. También Organización de las Naciones Unidas tiene su propio modelo sobre la renta y sobre el patrimonio. Y pues básicamente pues muchos de los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México cumplen en sus articulados con los dos modelos convenio. En algunos casos tienden principalmente al modelo de la OCDE, en algunos otros artículos tienden al modelo de la ONU, incluso pues partiendo del artículo primero de la ley del impuesto a la renta, pues de México está pues diseñado incluso considerando como
como referencias esos aspectos pues internacionales. E incluso también con los temas de residencia fiscal, pues ha estado adecuando lo que es la legislación mexicana, de acuerdo con las directrices que ha señalado pues la OCDE. También con temas de establecimiento permanente, pues en algún momento existía un concepto que era, por ejemplo, la base fija para las personas físicas. Más adelante pues desaparece este concepto porque la OCDE señaló esa directriz y se queda de manera general, por ejemplo, el concepto de establecimiento permanente tanto para personas físicas como para personas morales. Y un aspecto también que destaca muchísimo es que, por ejemplo, podemos tener pues una sociedad constituida en España y que la administración principal de su negocio se encuentre, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces, para efectos fiscales, es residente en México, en los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, para efectos mercantiles, para efectos corporativos, tiene que cumplir con sus obligaciones en España. Entonces, esto también pues, genera cambios en todo lo que es la manera en la que vamos a estar pues, percibiendo las operaciones con personas del extranjero, porque aparentemente si decimos, oye, estoy haciendo una transacción con una empresa de España, pues realmente si su residencia fiscal se encuentra en México, porque aquí está la sede principal de su negocio o la administración principal de su negocio, entonces va a ser como si lo estuviera haciendo con una empresa mexicana. Entonces esos aspectos pues son analizados. México ha estado incorporando muchos de estos temas. Hay algunos otros en donde pues precisamente en el marco de estas directrices que señalan pues organismos internacionales, pues México ha estado incorporando muchas de ellas a su legislación, a su sistema jurídico. Ayer pues comentábamos que incluso, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, el UNCITRAL, que es la Comisión de Comercio Electrónico de las Naciones Unidas, pues emitió una ley modelo para que los países tienen que seguir para implementar pues aspectos de comercio electrónico. Y México, pues en mayo de 2020, pues reformó diversas leyes para implementar esos temas en su legislación. Sí, que en este sentido a lo mejor la globalización precisamente llevó a estas operaciones, rebasó a los gobiernos, si me permite la expresión, y a nuestros amigos, a los gobiernos soberanos, y entonces ahora, bueno, pues tienen que compartir experiencias. O sea, no es que dejen de ser los estados. Creo que ese es un tema también importante, sí, que en su momento pues las propias legislaturas, los parlamentos y todos los órganos rectores o los diseñadores de las leyes pues observan y aprenden de esas prácticas. De alguna forma, si me permite también la expresión, se tropicalizan y es como las llevan a cada uno de los países, porque hay algunos que dicen, no, yo cómo la voy a hacer como fulano, y otros dicen, copio y pego, y hay veces que tampoco funciona, o como debería de ser, copio y pego, aprendo de tu experiencia, veo cómo aplica en mi país y entonces, bueno, pues es como al final del día la vengo regulando. Pero lo importante también en estas operaciones es de que sí se dé esa buena apertura por parte de las legislaturas o por parte de los órganos reguladores internos para que se vaya el sistema legal se vaya adecuando, ¿no? Y en este caso las plataformas, porque algunos entre plan con maña, bueno, dicen, pues tengo operaciones, aquí había una plataforma así que llevó a la modificación del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Había una plataforma o bueno, entre otras, que, bueno, pues su central está en Europa, y pues todo el dinero llegaba allá, tenían sus cuentas allá en Europa, las operaciones se realizaban, los dos estaban aquí, que era también algo que comentaba estas bambalinas, pues los dos están aquí, el prestador de servicios y el que recibe el servicio, el beneficiario aquí, utilizaban cuentas mexicanas, ¿no? De bancos nacionales, de bancos mexicanos, pero la operación se filtraba con esta gente. Y entonces cuando se filtraba, pues recibían ahí una ganancia. Y cuando decía México, repórtame, y los otros decían, pues ¿dónde, no? Decían, ni siquiera te entienden español, ¿no? Porque no hablamos el mismo idioma, pero la operación sí se realizaba. Sí. Y había materialidad. Entonces creo que entre las buenas y malas prácticas, aquí el comercio electrónico nos ha llevado
ahí creo que vamos a ir transitando, ¿no? Muchísimo más. Y a rato que nos hables de los umbrales, dirían, bueno, pues es que es muy alto el umbral, pero yo creo que poco a poco va a ir bajando. A lo mejor a ti y a mí, bueno, a lo mejor esperemos que sí nos toque ver que ese umbral baje tanto y que entonces o se tenga que acreditar o se tenga que aplicar. Entonces sí será algo que hay que estar preparados, ¿no? Porque ya es prácticamente así en ese sentido que va ocurriendo. O también como platicábamos, ¿no? Ahorita no lo pusiste muy facilita. Bueno, pues estoy en España y en México, pero hablábamos del fletamiento del barco, ¿no? Sí, tengo una mercancía china, se embarca en un barco con matrícula noruega, con bandera panameña, con con tripulación rusa. Yo soy mexicano, pero soy residente en los Estados Unidos. Tengo mi cuenta bancaria en Irlanda, facturo en Sudáfrica y vendo mi mercancía que va en el contenedor, la vendo en aguas internacionales de Madagascar. Entonces, ¿a quién le corresponde pagar el impuesto? Y habrá, creo que en principio, un impuesto sobre la renta. Y luego habrá un IVA, habrá un IEPS, habrá un equivalente. ¿Quién lo cobra? Y decíamos ayer muy rápidamente, y que creo que después del corte platicaremos de eso, lo que corresponde a, pues, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? O sea, por la propia naturaleza de la operación o porque yo llevo esa naturaleza, ¿no? Creo que también es el punto de la mala práctica. Entonces, este gobierno globalizado, lo que nos decías es que a partir de las plataformas de este mundo digital nos está llevando a este nuevo camino. Y entonces, ¿qué hacen las autoridades? Sí, pues... ¿O qué es cómo modifican el impuesto sobre la renta? ¿Qué es lo que van atendiendo? ¿Qué les va? Ahora sí que se organizan y qué van estableciendo. Sí, pues en general digamos que estos organismos internacionales como la OCDE pues emite directrices. Los países las analizan y de considerarlo, las implementan en su sistema jurídico. De hecho, este modelo en donde pues se incorporan varios aspectos de otros países, pues no es nuevo. Por ejemplo, en materia de IVA, en 1956, básicamente la Unión Europea pues dio directrices para que ese impuesto, que se había simplificado muchísimo en Francia, se estandarizara y se armonizara. Y siguió dando directrices para efecto de verificar que los países hayan implementado el IVA en forma estandarizada. En México, a finales de los 70, se da cuenta que esta es una tendencia mundial y pues también se incorpora su ley del IVA y su ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Incluso el mismo Código Fiscal de la Federación, tenemos un modelo de Código Fiscal de la Federación para América Latina, en el cual pues México pues había señalado que, bueno, había intentado, por ejemplo, implementar aspectos de fondos sobre forma y pues esto no se había podido implementar hasta hace algunos años. Esto ya estaba en el modelo de código tributario. Y pues en ese contexto, pues básicamente en febrero de 2013, pues básicamente la OCDE pues emite un primer documento, un addressing de lo que es el reporte BEPS, porque identifica que precisamente hay algunos países en donde, por ejemplo, hacen pago por concepto de intereses de un país A a un país B. En el país A, esos intereses son deducibles. Sin embargo, por el concepto de ese pago, en el país B es considerado un dividendo. Y entonces el dividendo es no acumulable. O bien hay un decreto de beneficios fiscales en ese país, en el país B, en donde se señala que no se va a pagar el impuesto por recibir esos recursos que tengan en otros países. Entonces, nadie paga el impuesto sobre la renta, o a veces se establecieron algunos esquemas de triangulación. Y pues bueno, todos esos puntos fueron analizados pues en 15 acciones que implican un primer, digamos que alcance de lo que es BEPS. Ok, entonces BEPS, y comentábamos también en algún momento,
o sea, what's the meaning of BEPS, qué significa, con qué se come, decimos se come con tortillas, con chimichurri, con jamón serrano, porque es internacional. Entonces, al final del día, ok, primero estas siglas, ¿qué representan? Y luego nos decías que tiene 15 acciones. Entonces, Sí. ¿qué es? Y antes de irnos al corte, que nos queda un minutito antes de irnos al corte. Sí, pues BEPS básicamente es el acrónimo de Base Erosion and Profit Shifting, que significa erosión de la base gravable y traslado de utilidades. Okay. Y pues en un alcance inicial fueron 15 acciones. Esas 15 acciones, como decíamos, se comenzaron a analizar en febrero de 2013 y finalmente se concluye todo su análisis en octubre de 2015. Se recibieron pues mucha retroalimentación de diversos países, de diversos estados, del ámbito académico, de firmas, de contadores, de abogados. Y finalmente, pues los documentos finales de esas 15 acciones, que se basan en 3 pilares, que es la coherencia, la sustancia y la transparencia, se quedaron, digamos que en versión final en octubre de 2015. Sin embargo, todavía se sigue analizando lo que es BEPS y llegamos a un nuevo elemento, que son los pilares 1 y 2 del reporte BEPS, y en el 2 es donde encontramos el impuesto mínimo global. Ok, a ver, pues ya me quedé lejos. A ver, coherencia, sustancia y transparencia. Transparencia. Transparencia, que tanta falta hace, mis queridos amigos. Bueno, pues entonces tenemos estos 3 elementos principales y luego derivamos, bueno, después de muchos años de estudio, porque no es que lo hayan hecho así ya luego mañana. Después de estas 15 acciones, establezco lo que corresponde a esos 2 pilares. Bueno, pero ahorita para que nos hables de esos detalles y cómo se traduce esto en un impuesto mínimo global, vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos regresando. No se vayan, regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Querida audiencia, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que no se fueron, que se fueron por un cafecito, por un poco de agua, por algo, porque el tema está álgido, tema sumamente interesante del impuesto mínimo global, que estamos platicando con experto para los que están integrando con el maestro Humberto Cruz. Y bueno, pues ya tenemos algunos saludos, tenemos algunos saludos, queridos amigos. Gracias a Lucas Díaz, a Tere Navarro, también a Edith Leticia, muchísimas gracias, hasta Cuernavaca, que ya nos escucha por allá. También a San Juan Teotihuacán, muchas gracias, muchos saludos. Saludos desde Zacatecas. Dice, saludos desde Zacatecas a mi maestro de posgrado, el contador Humberto Liber Sánchez. Le manda muchos saludos. Bien, muchas gracias. Así es. Y bueno, algunos otros que ahorita estaremos diciendo antes de que termine el programa. Y bueno, pues igual también saludos a nuestros queridos alumnos de posgrado que ayer estuvieron ahí muy atentos. Y ya nos hicieron los comentarios pertinentes y la felicitación correspondiente, por supuesto. Y bueno, pues dijeron que prometieron que hoy iban a estar con nosotros. Entonces, bueno, y si no es hoy, pues también a nuestros amigos que nos están viendo por Canal 22 o por Mirador Universitario, pues muchas gracias. Bueno, pues muy bien, mi querido amigo. Pues esta segunda parte nos decías que BEPS tiene 15 acciones. Sí. Y esas 15 acciones maduraron, crecieron. Ahora sí que como los muñequitos evolucionaron, ¿no? Para no hacer el comercial. Entonces, evolucionaron y ahora se convirtieron o fueron en el diseño, dijeron, les vamos a llamar los pilares. Sí. Okay, así les llamaron. Exacto. ¿Y cuántos pilares y en qué consisten y cómo repercuten en el impuesto mínimo global o cómo nos derivan? Muy bien. Antes de entrar a la parte de los pilares, quisiera comentarles que de las 15 acciones, pues México ya ha incorporado muchos de los temas que ha sugerido la OCDE en esas directrices. Ok, las cumple o no las cumple. Les va palomeando y conforme las que tienen más tachecitos es lo que va diciendo. Aquí me tengo que aplicar más. Y de hecho el más reciente es la entrada en vigor del instrumento multilateral, que básicamente se encuentra en el marco de la acción 15 del reporte BEPS. Okay. Ese es aplicable a partir del 1 de enero de 2024 y cambia de manera muy importante la manera en la que tenemos que estar verificando si es que podemos o no aplicar un tratado para evitar la doble tributación al tener, por ejemplo, un pago al extranjero o incluso recibiendo un ingreso que provenga del extranjero.
Entonces, en este caso, pues bueno, va a ser muy importante que nuestra audiencia pues conozca o tenga en el radar que en 2024, 1 de enero, entró en vigor este instrumento multilateral que básicamente está en el marco de la acción 15 en el reporte BEPS. Ok. Y pues adicionalmente ya ha incorporado pues varios temas en materias de precios de transferencia, establecimiento permanente, deducción y no deducción de intereses, temas de economía digital, que bueno, desde esta parte no está desde mi punto de vista totalmente apegado a lo que señaló la OCDE. Sin embargo, pues ya tenemos algunos aspectos ahí que hay que estar verificando en cuanto a su cumplimiento. Algunos detalles, por ejemplo, ahorita recuerdo, si no me equivoco, por ahí viene 28 fracción 32, ¿no? En relación a los intereses y su no deducibilidad, porque algunas empresas decían, me conviene más cobrar intereses que cobrar un principal que había sido ficticio, que había sido derivado. Nos comentabas en algún momento cuando yo tenía como pérdidas, ¿no? Si yo tenía muchas pérdidas y quería trasladarlas, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, algunas entidades de personas morales, pues en lugar de recibir un capital y que ese capital pues genere utilidades y se vaya a una tasa corporativa, por ejemplo, de un 30% y después se distribuyan los dividendos, además de todo este tiempo que tiene que transcurrir y además de cumplir con diversos aspectos legales corporativos, pues buscar una manera más sencilla, que es un préstamo, y pues ese préstamo genera intereses. Los intereses estaban siendo deducibles en México bajo ciertas circunstancias, y a su vez pues se aplica una tasa preferencial conforme a tratados, ¿no? Ya sea un 10, de un 15%. Entonces, pues por esto cada vez se ha venido pues limitando este tipo de malas prácticas. Okay. Y pues eso pasó con estas 15 acciones. Decíamos, el reporte final fue de octubre de 2015. Sin embargo, pues a partir del 8 de octubre del año 2021, pues se dan a conocer los pilares 1 y 2 de BEPS, y pues a su vez también 136 países, incluyendo México, se ratificaron el compromiso de incorporarlos, ¿no? En el caso de México todavía no sabemos nada, o sea, también esto no está todavía incorporado en la legislación mexicana. El plazo que se tiene para que se presente la iniciativa de reforma para 2025 es el próximo 15 de noviembre. Esperaremos a ver si es que hay alguna novedad. De manera general, por lo que se ha dicho en los medios, pareciera que no hay nada. Sin embargo, pues es un tema que tenemos que estar monitoreando para los siguientes años. Así es. Entonces, nuestros amigos que tienen que, bueno, dependiendo de la fecha cuando vean este programa, pues van a tener que estar revisando puntualmente si ya ocurrió o va a ocurrir ese 15 de noviembre. Porque ahorita en medios está precisamente, están subiendo que la reforma fiscal, pero todavía no es algo oficial. De hecho, hay que esperar que el nuevo ejecutivo, la doctora Sheinbaum, bueno, pues ya tome posesión, o a lo mejor cuando están viendo el programa ya tomó posesión, y que en su momento haya presentado una iniciativa donde haya decidido o no incorporar. Yo creo que si no lo hacen este año, lo va a tener que hacer en el año que entra, a partir de este análisis que va a tener que permear, ¿no? Cómo están los tratados, cómo se encuentran, las nuevas relaciones que va a estar teniendo México, cómo va creciendo el mercado también, cómo van aumentando estas operaciones en plataforma, que el SAT, bueno, pues tiene identificado cómo va ese crecimiento junto con la Comisión Nacional Bancaria de Valores a partir de todas las transferencias y todas las operaciones que se hacen en línea. Entonces, seguro con estos datos más toda la parte legislativa, pues van a tener que seguramente incorporar algo en su momento, pero que nos queda a nosotros estar preparados, porque decíamos, ¿no? Muchas empresas pues, tienen operaciones internacionales y con sus filiales, subsidiarias, cuates, amigos, conocidos, realizan operaciones y entonces lo van a tener que observar o lo van a tener que incorporar contable, ¿no? Nos decías también, o sea, no nada más observar las NIF,
que eso, ok, está muy bien en general, pero por ejemplo, en ese sentido, ¿qué más tienen que ver aparte de las NIF nuestros amigos contadores aquí en particular? Pues en este caso, digamos que, por ejemplo, para Pilar 2, que es en donde tenemos el impuesto mínimo global, bueno, antes de iniciar con Pilar 2, quisiera comentar algunos temas de Pilar 1 nada más para que los tengan en el radar. Por favor. Básicamente, Pilar 1 lo que identifica es que hay operaciones que se realizan en un país en donde está el cliente y está, está el usuario y también está el proveedor. Se realizan principalmente a través de medios digitales y de pronto, pues esos ingresos deberían de estar quedando su gravamen, su impuesto sobre la renta en el país en donde se está efectuando la transacción. Sin embargo, como se realizan a través de plataformas, en muchas ocasiones, pues plataformas digitales que son propiedad de un extranjero, pues el extranjero pide el pago de regalías. Entonces, la base gravable en el país en donde se efectúa la transacción se disminuye de manera considerable. Y lo que señala este Pilar 1 es, oye, ¿sabes qué? Vamos a identificar a través de principio de plena competencia, temas de precios de transferencia, de qué manera se va a redistribuir un 25% de esa transacción para que efectivamente 25% al menos se quede en el país en donde se encuentra el usuario de esa plataforma. Esto implica el compromiso de los países de echar para atrás todas las reformas que tuvieron en materia de impuestos digitales y también el compromiso de no incorporarlos en el futuro. También implica un instrumento multilateral, un nuevo instrumento multilateral para la coordinación entre los países. También pues, se señala que la OCDE pues, va a tener un texto modelo de la redacción que deben de tener los países, los estados, al momento de incorporar esto en su legislación doméstica. Y pues bueno, esto ha venido avanzando, todavía no hay muchos temas, lo que ha venido pues cada vez siendo más relevante es el Pilar 2. Lo que vimos ahorita es Pilar 1. En Pilar 2 lo que sucede es que se dan cuenta que en algunos países precisamente se realizan ciertas transacciones que no permiten, digamos que, o que están generando que no se tenga una tributación mínima en algún país. Y entonces precisamente se toma como referencia este impuesto mínimo global para identificar que al menos a través de una tasa efectiva, de la determinación de una tasa efectiva por jurisdicción, que sería una tasa del 15%, pues digamos que pagando ese impuesto sobre la renta a través de un impuesto mínimo complementario en el país. Sin embargo, pues antes de ello es importante pues identificar cuáles son las entidades que estarían dentro de este alcance. Y para ello pues se toma como referencia los ingresos que se tengan en los estados financieros consolidados y se verifica si en 2 de los últimos 4 ejercicios se excedieron de 750 millones de euros. O sea, básicamente es un tema que está siendo analizado para esos grandes grupos que en al menos 2 de los últimos 4 ejercicios tuvieron esos ingresos consolidados. Sin embargo, o sea, esto nos lleva a temas de conocer pues muchos temas de consolidación financiera. A nosotros como fiscalistas. Ok, entonces nuestros amigos fiscalistas tienen que revisar las NIF, ¿qué otras? IFRS, e incluso, por ejemplo, para los temas de Pilar 2, tenemos impuestos cubiertos y en Pilar 2 pues se señala que son los impuestos a la utilidad. Y entonces cada vez va a tener pues más importancia el análisis, por ejemplo, de impuesto causado, también se le conoce financieramente como impuesto corriente, impuesto diferido, la NIC 12 para efectos de IFRS, NIF D4 para efectos de normas de información financiera mexicanas, si son US GAAP o normas de contabilidad de Estados Unidos, la norma SC 74010. Entonces implica pues el conocimiento de muchos aspectos. Y esto pues precisamente parte del hecho de que se va a consolidar la información de muchos países. Y entonces como cada país tiene, si bien es cierto hay cierto estándar de momentos de acumulación
en la legislación de cada país respecto al impuesto sobre la renta. La forma más sencilla es ocupar, pues, según lo señala la OCDE, los estados financieros consolidados. Y entonces, y aparte... Además, hay más. Además, okay. Es... Ya de una vez, pues ya otra raya tigre. Adelante, maestro. Sí, es necesario, pues, identificar algunas reglas de reconocimiento de ingresos. Por ejemplo, hay casos en donde los últimos 4 ejercicios existieron fusiones, existieron escisiones. Puede ser que si analizamos, por ejemplo, 2023, ya no tengamos una entidad que sí estuvo formando parte del grupo de 2022 hacia atrás, porque pues fue escindida o hubo una venta de acciones de empresas del grupo. Entonces se vuelve todo esto más complejo. Son muchos documentos los que hay que estar analizando. De hecho, cuando inicia BEPS, básicamente el primer documento era como de unas 40 páginas. Ahora, no sé, debe ser quizás cientos de páginas todo lo que implica BEPS. Todos los documentos, la gran mayoría de ellos está en idioma inglés y en francés. Algunos, no todos, tienen una traducción a español. Sin embargo, también la traducción a español no es tan buena. Entonces, pues bueno, en términos generales, pues en Pilar 2, pues son empresas multinacionales con 750 millones de euros de ingresos, según estados financieros consolidados. También, pues a su vez, tienen que identificar la tasa efectiva por jurisdicción, y entonces en ese contexto tienen que estar, pues, identificando en cada país y la suma de todas las entidades que tengan en ese país, si es que se encuentran por debajo del 15% y por lo tanto entran a las reglas de lo que es el impuesto mínimo global. De hecho, las entidades que tienen una tasa efectiva menor a 15% se les conoce como entidades de baja imposición fiscal. Sin embargo, esto no significa que sea un refipre. Es muy importante destacarlo. En temas de BEPS, sobre todo pilares 1 y 2, nos vamos a estar encontrando con muchos conceptos nuevos. O sea, son muchísimos conceptos nuevos. Algunos de ellos, la traducción del concepto en inglés digamos que al español, pues no es tan sencilla. Y comentábamos ayer que pues México ha tenido pues algunas malas experiencias en donde, por ejemplo, temas como el outsourcing, pues de pronto cuando lo quisieron regular para efectos de la legislación mexicana, pues le llamaron subcontratación laboral, pero pues ya no sabían cuál era el alcance. Algunos decían que hay outsourcing interno y externo, y se comenzó a dar una serie de interpretaciones ahí complejas, ¿no? Entonces, en materia fiscal, pues tenemos que tener pues mucha seguridad jurídica para pues verificar que efectivamente México, por lo menos al estar implementando estas directrices, en caso de que en algún momento pues se implementen, porque también no hay muchas noticias respecto de qué va a hacer México, pues se implementen de la mejor manera. Y precisamente es un trabajo conjunto que tienen muchos países prácticamente en tiempo real. Se han estado intercambiando mucha información. Hace unos días hubo una cumbre en Río de Janeiro, en Brasil, para efectos de identificar cuáles eran los avances, cuáles eran los compromisos y demás aspectos. Y pues bueno, hasta este punto, pues digamos que ya tratamos quiénes son parte del alcance, la tasa efectiva, que incluso también comentábamos ayer, que es una tasa efectiva diferente de la financiera. Es una tasa efectiva exclusiva para BEPS. Y aparte también nos decías que es diferente a la que publica el SAT. Y es diferente a la que publica el SAT, exactamente. Que esa va por sector y esa es, si me permite la expresión, es doméstica. Esa es la que el SAT maneja, pero en este caso tendría que ser por empresa o por grupo de empresas. Entonces, bueno, y aparte de que sea financiero y demás. Entonces, bueno, pues mucho más elementos o menos elementos que considerar. Sí. Ok. Y bueno, pues creo que el tema ha sido bastante amplio. Tenemos aquí saludos desde San José del Cabo, allá en
gracias porque nos están escuchando y viendo en tiempo real. Acá deben de ser como 2 horas menos que nosotros, entonces bastante temprano. Por allá, Rodrigo Romero que nos ve y escucha desde allá. Liber Sánchez ya tiene aquí ya respuesta y ya se va a hacer acreedor, aparte de que le has proporcionado el conocimiento en clase. Y dice, que una muy buena pregunta. Estrella Solano nos dice, perdón, apenas puedo entrar a la sesión, donde puedo consultar las acciones ya aplicables y como tal el documento BEPS completo, incluidos sus pilares 1, 2 y 3. Se quiere preparar nuestra amiga, qué bueno. Y lo agradece profundamente. Entonces, ¿dónde entra? ¿Dónde lo puede ver? Sí, pues en la página de la OCDE hay un sitio específico para lo que es BEPS. Entonces, digamos que ahí se pueden encontrar los documentos de las 15 acciones, las acciones finales, y también dentro de ese micrositio de BEPS se tiene, digamos que la información de los pilares 1 y 2. Esta información ha estado en constante cambio porque es una reforma fiscal internacional conjunta de muchos países al mismo tiempo y pues es algo dinámico. Entonces es importante estar consultando. Ahí tiene una sección que es de noticias y esa sección de noticias pues nos van dando, digamos que las pautas de lo nuevo que hay. Ok, no, pues muy bien, mi querido amigo. Y a ver, recapitulando un poquito y antes de llegar a la recta final que se nos ha ido como agua este programa, esta parte del 15%, ok, a nivel internacional llegaron a un consenso del 15% como impuesto mínimo global, que razonablemente sería como un impuesto sobre la renta, ok. Pero esta parte que nos decías, cuando lo comparo, si estoy en el 10%, en el 12%, y que me va a generar de alguna forma, entrecomillado, a lo mejor un tipo de acreditamiento, un tipo de aplicación. ¿Cómo se da, mi querido amigo? Sí, es algo, pues, o sea, bueno, técnicamente complejo porque tenemos que entrar al análisis de muchos supuestos. Sí. Sin embargo, de manera sencilla. Muy general, podemos decir que es determinar una tasa efectiva conforme unas reglas que señala Pilar 2 para determinar la tasa efectiva. Sobre resultados consolidados. Eso es muy importante. Bueno, en este caso, digamos que sería por país, por jurisdicción. Y también por entidad. Entonces ya voy seccionando. Exacto. Y entonces, por ejemplo, si en un estado, entiendes un país, el país A, determina una tasa efectiva del 10%, y la tasa efectiva mínima que debe tener es del 15%, entonces hay un diferencial de 5%, y entonces, ¿qué hacemos con ese 5%? Entonces también hay otras reglas especiales para determinar lo que le llaman como un exceso de beneficios. A ese exceso de beneficios se le resta lo que serían algunos elementos de sustancia, como son activos fijos, salarios que se tengan en ese país, y eso nos da una especie como de base gravable. A esa base gravable se le aplica ese 5% y nos va a dar un monto. Ese monto sería el impuesto mínimo de la legislación doméstica. Y la pregunta aquí, que es donde entra el tema pues muy relevante, es ¿qué hacemos con ese monto? Y en este caso, si el país A pues tiene implementado Pilar 2 de BEPS en su legislación, esa recaudación le pertenece al país A. Sin embargo, si el país A no hizo nada y no incorporó el Pilar 2 de BEPS, entonces tenemos que voltear a ver al último accionista a nivel global. Si el último accionista a nivel global en su país donde es residente se tiene implementado el Pilar 2 y algunas otras reglas que son, Income Inclusion Rule, y son unos términos muy técnicos, muy particulares. Pero a grandes rasgos, si el accionista del último nivel en ese país donde es residente tiene implementado Pilar 2 de BEPS, entonces en ese país se quedaría la recaudación. O sea, en este escenario 2, recordar, en el estado A, en el país A, sí se tiene que pagar una tributación porque la tasa efectiva fue del 15 y el diferencial. La tasa efectiva es del 15, la que se calculó es del 10, entonces el diferencial del 5 se determina una base gravable y ese monto se tiene que pagar en ese país si es que tuviera
reglas de Pilar 2 de BEPS, no lo tiene. Entonces la recaudación le pertenece al último accionista, al país del último accionista. Si el último accionista en su país tampoco tiene implementado legislación en materia de Pilar 2 de BEPS, entonces esa recaudación le pertenece a las subsidiarias. De las subsidiarias, digamos unas sociedades intermedias, en el país en donde se tenga implementado el Pilar 2 de BEPS. Entonces aquí pues el tema de recaudación, digamos que es súper importante, porque pues se tiene que estar analizando este tema. Digamos que desde el punto de vista de quiénes son los contribuyentes que les aplica, cómo se va a instrumentar pues la parte de este pago, y también teniendo en cuenta pues otros aspectos, porque finalmente se toma mucho como referencia la información financiera consolidada y la información financiera del propio contribuyente. Y entonces pues sabemos que en muchas ocasiones hay revisiones por parte de la autoridad fiscal, hay presentación de declaraciones complementarias por el propio contribuyente. Entonces también esto lleva a una dinámica muy compleja a nivel global, porque pues este tipo de aspectos pues pueden tener algún impacto en todo lo que es este contexto de como una especie de engranes de un gran reloj internacional en donde pues todos tienen que estar trabajando de manera conjunta. No, caray, amigo, pues entonces la tenemos complicado. Y a ver, así antes de irnos, el caso mexicano estaría en general ahorita en el escenario, mencionaste 3 escenarios, escenario 1, 2 o 3, o sea, en el escenario donde no tenemos nada. Sí, no hay nada. Y entonces habría que recurrir al último accionista. Bronca si el último accionista tampoco tiene de alguna manera, no es que sea mexicano, sino residencia, fuente y demás, para que nuestros amigos de SAT llegaran y se acercaran. Entonces creo que es importante que la nueva administración pues se ponga las pilas, ¿no? Sí. Porque aumentaría su recaudación. Y bueno, en ese sentido pues nos quedan 2 minutitos, mi querido amigo. Recomendaciones, conclusiones, comentarios a nuestros amigos que deben de estar preparados. A lo mejor muchos porque tienen relación con estos, son proveedores de estas personas, ¿no? Son o son clientes. Entonces, ¿qué recomendaciones les das en este ya último minutito? Sí, pues yo creo que lo más importante es estar involucrándose con temas financieros. Yo creo que un gran reto para los fiscalistas es estar también pues manejando aspectos de normas internacionales de información financiera. Hay algunos países que ya han implementado Pilar 2 de BEPS en su legislación e incluso han señalado cuáles son las normas internacionales o las normas que sí están en el alcance de lo que son esos aspectos financieros en el marco de Pilar 2 de BEPS. Por ejemplo, en Reino Unido pues señala cuáles son las normas aprobadas y pues a su vez también pues conocer un poco más acerca de precios de transferencia. Es un tema que va a ser pues muy relevante y pues estar atento en todos los temas que estemos conociendo de novedades por parte del Estado mexicano. No sabemos si pues se incorpore un nuevo capítulo un nuevo título a la ley del impuesto a la renta, si incluso sea necesario establecer pues una ley adicional de impuesto mínimo global o de impuesto mínimo doméstico, no sé cómo le puedan llamar, para efecto de estar pues implementando estos temas. Perfecto, amigo. Pues no me resta más que agradecerte. Nos has iluminado, nos has traído el conocimiento a nuestros amigos también. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, pues agradecerles a nuestro amable auditorio que estuvo con nosotros y recordarles que la próxima sesión tendremos medidas cautelares en el litigio fiscal estratégico. No se lo pierdan en su programa Consultorio Fiscal y recuerden, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Tengan un excelente día y nos vemos por aquí muy pronto.